Amén. Alabado sea el Dios de Abraham. Bendito sea su santo y divino nombre. Bien, vamos a meditar en las palabras de Salmo 10. Están por aquí, voy a enfocarlas mejor. Esta es una oración diferente, es una oración de David que se convirtió en un salmo, o sea, en un cántico, que los salmos eran cánticos en aquella época también, era como el himnario de esa época. Entonces, vamos a leer aquí entre todos. ¿Por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación? Con arrogancia el impío acosa al afligido, que sea atrapado en las trampas que ha urdido. Ok, meditemos un poco en esas palabras. Si alguien quiere decir algo, la idea es que participemos un poco. Usted puede decir, me llama la atención esto, aquello, así no sepa a profundidad qué significa, no se preocupe. ¿Qué le llama la atención? Pues la verdad, esa pregunta que aparece ahí en el versículo 1, yo siempre me la he hecho. Por eso me llama tanto la atención. Eso Sí, era lo que quería aportar. Ujú. ok, sí, de eso se trata muy bien. Sí, yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta, ¿no? Porque pareciera que Dios no está en tiempos de tribulación, como que, pero miren que David no dice que él se fue, sino te escondes. Venga a ver qué hay de notación acá. O escondes los ojos, mira, otra versión alterna de esa palabra esconderse es escondes tus ojos, ¿sí? Es como que Él está ahí, Y también ¿sí? dice alejado. Alejado. Ah, sí, porque te mantienes alejado. Sí, es como que es la sensación que recibimos nosotros, pero realmente no es así. Entonces es una... y David en esta pregunta está siendo pues muy directo, ¿sí nota? Porque es que así es que le gusta al Señor que le hablemos, directo, sin disimulos, sin adornar tanto las palabras, o sea, Él quiere que vayamos a Él tal como somos. Y eso involucra que seamos honestos hasta en la forma de hablarle, porque esto era una preocupación para David. Y para David era así, es como si él se escondiera, se alejara en tiempos de tribulación, y David le dice así, directamente. Entonces también es una reflexión para nosotros, porque imagínate que si tú hablas diferente a la familia terrenal y vas a donde el Señor y le hablas diferente, ¿tú crees que eso es sincero? Tu forma de hablar, de expresarte. Pronto con tu familia dices palabras un poco más directas o dices palabras un poco más, menos decorosas o menos adornadas. Pero cuando vas con el Señor ahí sí cambiamos el estilo. Sí, como que cambiamos la forma de hablar. Entonces, ¿eso qué honestidad es? Él quiere que nosotros le hablemos tal como nosotros somos. Él se encargará de adornar las palabras y ponerle según nuestros defectos de carácter y todo eso. Eso no es cuestión nuestra. Nuestra cuestión es ser honestos. Entonces tú puedes orar así. Mira, ahí está un ejemplo en la Biblia. Señor, ¿por qué estás alejado? ¿Por qué siento que no estás? Te escondiste. No te siento. ¿Dónde estás, Señor? Eso es una relación con Jesús. ¿Mm? No sé si le llama la atención otra cosa. ¿Qué podemos percibir que está pasando David ahí? Yo veo algo que pues yo misma lo he vivido, pero no es que el Señor se esconda. Aquí en el primer versículo dice, te escondes en tiempos de tribulación. Claro, cuando uno está en tribulación, que en este caso supongo que David está en la tribulación y se siente atribulado, se siente en angustia. Entonces uno piensa a veces que el Señor está alejado,
pero simplemente es algo que te lleva a insistir al Señor, es algo que te lleva a buscarlo, esa necesidad, o sea, ahí crea una necesidad de como dependencia a buscar al Señor. Y ahí es cuando te das cuenta que el Señor está ahí. El Señor, no, bueno, no sé en ese caso de pronto si se alejó, pero no creo, porque incluso es cuando más el Señor está ahí para estar contigo. Pero nosotros por nuestra condición o por algo impide que nosotros lo veamos y lo sintamos, pero Él se revela. Ya cuando uno insiste, cuando uno le habla y le pregunta, como tú dices, la sinceridad, eh, él se nos revela y dice, acá estoy, siempre he estado, sé que estás atribulado. Y es lo que es como un llamado, es lo que Él quiere es que lo busquemos a Él, que necesitemos esa necesidad, que haya en nosotros esa necesidad. Bueno, y según David aquí, ¿qué es lo que a él le perturba o le inquieta, según el segundo versículo? ¿Cuál es el problema aquí que él ve? ¿Qué situación es la que David está percibiendo aquí? Bueno, si es que creo que este salmo es de David, no dice si es de David, pero la mayoría de estos salmos son de David. Como una persecución, Sí, están acosándolo, están persiguiéndolo y están tendiéndole trampas para que caiga y él está pidiendo para que ellos sean los que caigan en sus propias trampas claro. que han urdido. El impío, son impíos, los que están actuando en ese momento. Y el Señor como que no está, pareciera que no está para David. Entonces, ese es el reclamo que está haciendo David al Señor. ¿Sí notan que es un reclamo? Que se ha atrapado en las trampas que ha urdido sus impíos, que preparan trampas. Él está llamando al Señor, lo está, es como Señor, mira lo que están haciendo. ¿Y tú dónde estás? ¿No? Bueno, de estas oraciones podemos aprender mucho de la relación con nuestro Señor, porque a veces nuestras oraciones son demasiado, eh, como podríamos decir, diplomáticas. Con el Señor eso no funciona. Esas diplomacias no son correctas, no tienen que ser tal como es. Bueno, vamos entonces a seguir alabando con Loada al Padre. Cantemos todos. Loada al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Bueno, vamos a seguir entonces acá nuestros versículos del Salmo 10. Vamos a leer 2 versículos más. Hermana Carolina, si nos puedes ayudar con el 3 y el 4, por favor. Voy aquí a enfocarlos mejor. Ahí está, hermana Carolina. Dice, porque el deseo de su corazón se jacta el impío y el codicioso maldice y desprecia al Señor. El impío en la altivez de su rostro no busca a Dios. Todo su pensamiento es, no hay Dios. ¿Algo le llama la atención? Sí, pues creo que eso es verdad, porque ahora, bueno,
casi toda la gente piensa en sí mismo y no incluye nunca nada en nada a Dios. O sea, nos creemos autosuficientes, por no decir más, pero pues sabemos que eso no debe ser así. Ok. ¿Alguien más? ¿Va a expresar su opinión? Sí, me llama la atención. Dice, y el codicioso maldice y desprecia al Señor. Em, la codicia hace que uno no esté contento con lo que el Señor da. Siempre quiere más. El Señor te da una bendición o el Señor te da algo, sea comida, sea vestido, sea experiencia, lo que sea. Y ahí me llama la atención la palabra desprecia, porque tú terminas despreciándose al Señor, o sea, tú terminas despreciando todo lo que te da el Señor y como no lo disfrutas al máximo, no lo llegas incluso a disfrutar mucho porque ya quieres otra cosa, entonces desprecias lo que te da el Señor y al mismo tiempo, pues a veces hay murmuración o queja sobre lo que te permitió hacer, tener o vivir. Entonces, aquí en la palabra lo está diciendo y se ve en la codicia. O sea que nosotros podemos ser impíos. Claro, cuando hay codicia, sí. Cuando decimos, ah, esa lavadora no sirve para nada. Qué cosa tan mala, ¿no? Yo quiero otra y va uno allá como maldiciendo. Eso es maldecir, es decir algo malo, ¿sí? Eh, Cuando uno murmura, ah, esta chatarra que me dieron de carro, o esta chatarra de carro, ya es hora de cambiarla. Esas cosas son anotadas en el cielo como murmuración contra Dios. Hay muchos que tal vez no tienen ese auto, Eso ni es ser mal siquiera. agradecido, ¿cierto, Tommy? En cierta medida. Pues sí, porque hay gente que no tiene ni eso. Sí, el otro día hablábamos de eso con mi mamá. O sea, ¿cuánta gente quisiera al menos un plato de arroz y no tienen? Y hay mucha gente que uno conoce y se quejan o son mal agradecidos porque sí tienen y no se lo quieren comer. Nos quejamos, sí. Bueno, el problema no está en que tengas algo dañado que no te funcione en casa. El problema es que no vayas a Jesús y le dices, ay, Señor, mira que es que está. Yo doy un ejemplo de la lavadora que se me vino a la mente así rápido, de un momento a otro. ¿M? Pero aplíquelo usted para cualquier situación o cosa que tenga en la casa, que usted esté descontento. Sí, ay, Señor, mira que esto no funciona bien, yo te quiero pedir una lavadora nueva, porque sí, es diferente la actitud a empezar a hablar maldiciones, porque eso es murmurar contra Dios con lo que nos ha dado. Hay que tener Pero, cuidado con ¿sabes eso. qué pienso también, Tommy? Ujú. Por ejemplo, el ejemplo del carro. No sé, X carro. Ay, que esa chatarra ya está muy vieja, que no funciona. Pero imagínate, si Dios conoce de verdad nuestro corazón, ¿qué tal nos diera, no sé, una camioneta Lexus, esas, mejor dicho, que hay en Dubái, que solamente hay allá? ¿Cómo nos comportaríamos? ¿Se nos subiría el ego o la recibiríamos con humildad? Porque Sí, ahí es donde nosotros queremos mucho, pero no sabemos si eso sea, mejor dicho, si eso nos corrompa el corazón. hazme muy importante. Si tienes esa chatarrita es porque no mereces más o no puedes más. Nosotros no merecemos nada de entrada, ¿no? De entrada no merecemos nada. Corazón de cada uno. Y si eso te dio el Señor es porque no estás preparado para tener más, ¿sí? Mm, El Señor, para el Señor no hay problema en darte lo mejor. No hay ningún problema. Le dio a Abraham, le dio a Isaac, le dio a David, le dio a Salomón, ni se diga cuánto le dio a Salomón. Él no tiene ningún problema porque Él es el dueño del oro y la plata. El problema es nosotros, nuestro corazón.
Como dice la hermana Carolina, si nos diera más, imagínense qué seríamos. Entonces, sea agradecido con sus chatarritas y más bien pidámosle al Señor que nos limpie el corazón. Porque a veces nos vemos tentados a murmurar contra Dios en esos aspectos, con lo que Él nos ha dado. Más bien, pidámosle limpieza, ayuda en el corazón, y cuando el Señor vea otra actitud en nosotros, Él no tiene ningún problema en darte algo nuevo, en cambiar de casa, carro, lo que sea. ¿Sí? No hay ningún problema. Pues recordemos siempre que el problema somos nosotros. Sí, hay dos cosas muy interesantes que noté en lo que decían ustedes. La actitud y también va, aparte de nuestra condición, también va muy apegado en nuestra relación con el Señor y cómo compramos las cosas, solos o con Él. Hay cosas baratas y hay cosas costosas y en cada una puedes encontrar cosas muy buenas y el Señor siempre te va a dar, así sea con algo económico o algo caro, algo que te va a durar, algo que es bueno, porque en este mundo hoy en día hay cosas malas. Eso lo sabe el Señor, pero nuestra actitud en el momento en que quizás compramos algo que no fue con Él o Él permitió que tuviéramos eso que salió mal para probarnos o para enseñarnos algo, como nuestra actitud al murmurar o al hablar, vamos a Él y nos quejamos con Él de la manera correcta, y le decimos y sincera y le pedimos ayuda y de pronto también a Él le gusta que le pidamos cosas a Él, sea que nos limpie primero y nos las dé o que sí, simplemente quiere que vayamos a Él. Entonces, yo veo acá algo muy importante que es la actitud, independientemente también de otra condición que tengamos, que por ahora el Señor no nos puede dar algo que nosotros queremos o algo mejor, en el caso del carro que hablaban. Pero es muy importante porque entre más apegados estemos al Señor, más nos puede limpiar y le podemos decir, no queremos tener esa actitud, no me cansa tener esa actitud. Y a la vez también ir a comprar cosas con Él, que sea económico o sea costoso, nos va a llevar a comprar cosas muy buenas que nos van a durar, siempre y cuando tengamos nuestro corazón limpio, ¿no? O sea, es que hay varias cosas ahí, la actitud, nuestro corazón, nuestra condición, y hay varios defectos de carácter que el Señor puede manejar ahí y va a permitir esas cosas, ¿no? Que nosotros nos encontremos con esos aparatos malos o con cosas, sí, del auto o simplemente así sea bueno el auto, pero no es el auto que quisiera. Y el Señor lo que más anhela, como tú dices, es darnos lo mejor, según sea la misión que Él tenga para nosotros, también es cierto, ¿no? Pero sí es muy importante la sinceridad y la actitud frente a lo que nos enfrentamos y el Señor nos permite vivir. Bien, vamos a seguir alabando con Hosana. Y este himno nos recuerda cuando el Señor Jesús llega victorioso al reino de los cielos y se arma la fiesta espiritual allá. Bendito sea el Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna. En cielo y tierra es del Señor la gloria y potestad, y nos circunda con su amor por la eternidad. Al salvo y signos de es grato nuestro Dios, a Él brindamos todo honor, ahora y siempre, amén. A Dios brindamos todo honor, todo honor, todo honor, a Dios brindamos todo honor, ahora y siempre, amén. Amén. Hosana sea el Señor. Bueno, vamos a seguir meditando en estas palabras del Salmo 10, que es el que nos corresponde para hoy. Vamos a poner del 5 al 11, que es la tercera porción.
Entonces nosotros también podemos ser de esos impíos, ¿no? Ya vimos que esto no es solo para los impíos de afuera del mundo, sino que también puede aplicar para nosotros, ¿ok? Es así como tenemos que aprender con el Señor a escudriñarnos. Y porque a veces uno dice, esos impíos, yo nunca voy a hacer eso. Sí, es como lo normal de la naturaleza humana. Y entonces dice uno acá, no, David está hablando de sus enemigos, de esos gente, los cananeos, los filisteos, ¿m? Con los que se enfrentó él. Son esos. Nosotros no son otros. Eso es para otra gente. Eso es lo normal, ¿no? Entonces vamos a leer el siguiente. Hermana Elsie, si es tan amable, nos ayuda del 5 al 11, por favor, en esta porción. Siga, hermana. Sus caminos prosperan en todo tiempo. Tus juicios, oh Dios, están en lo alto, lejos de su vista. A todos sus adversarios los desprecia. Dice en su corazón, no hay quien me mueva. Por todas las generaciones no sufriré adversidad. Llena está su boca de blasfemia, engaño y opresión. Bajo su lengua hay malicia e iniquidad. Se sienta el acecho en las aldeas, en los escondrijos, mata al inocente, sus ojos espían al desvalido. Acecha en el escondrijo como león en su guarida, acecha para atrapar al afligido, y atrapa al afligido arrastrándolo a su red. Se agazapa, se encoge, y los desdichados caen en sus garras. Dice en su corazón, Dios se ha olvidado, ha escondido su rostro, nunca verá nada. Ahí tenemos un poco de qué está hablando aquí David. Y si algo nos llama la atención, podemos mencionarlo. Pues aquí yo creo que habla de pronto de las obras de los impíos, todo lo malo que hace, ¿cierto? Sí, es como una reflexión, sí, de lo que ellos piensan. ¿Qué más? ¿Qué, algo que le llame la atención? ¿Algún versículo, alguna frase? Sí, a mí me llamó, yo no sé si estoy entendiendo mal, pero cuando dice en el 7 que está su boca llena de blasfemia, engaño, opresión, y sobre todo el 8, se sienta el acecho en las aldeas, en los escondrijos mata al inocente y sus ojos espían al desvalido, y de ahí para abajo, ¿yo qué veo? Centrándome en el 8, yo veo cuando en uno está ese mal carácter, por ejemplo, cuando dice mata al inocente, es cuando el chisme, que hablamos hace algunos sábados. Yo veo eso, que uno acecha, se sienta a mirar, a chismear, a mirar al que no debe mirar, a espiar, a hablar mal de alguien o a murmurar que por qué hace o no hace. Entonces, o al afligido caerle en vez de apoyarlo. Es como cómo se vuelve alguien con ese carácter, como incluso nosotros mismos hemos llegado a caer en muchas de las cosas que dice acá. Yo lo veo de esa forma, lo entiendo así. Sí, sí, primero debemos aplicarlo a nosotros porque a veces sí hay, mire, malicia, sí, como a ver el otro en qué cae, como que está mal, compararme con el otro y decir, yo estoy mejor porque este tiene esto, yo tengo aquello. Hablando de las partes espiritual, ni siquiera estamos hablando de lo material, sino, sí, este tiene, este falla de carácter, pero yo no tengo eso, o sea, estar en esa malicia. ¿M? Y la Entonces, malicia también va a poner intenciones. La persona hace algo o habla algo o de pronto hace un gesto que ni ella sabe y como uno lo culpa o dice, uy, este lo dijo por esto o esto hizo esto por esta razón. Es como, o sea, uno está culpando al otro de lo que uno es y el otro ni siquiera, el otro es inocente y no tiene eso por la cabeza, no dijo eso por esa razón, nada que ver. Entonces esa malicia empieza a tener uno también. Yo así entiendo eso es. también por malicia. Blasfemia, ¿qué es blasfemia? Blasfemia es hablar lo que no es. Fácil. Algo que no es correcto, que no es exacto. Disminuirle o exagerarle. Blasfemia. Algo que no es cierto. ¿Ok? Engaño y opresión. Opresión es aprovecharme del más débil. Nosotros podemos llegar a caer en eso. Sí, me llama la atención eso, la palabra opresión, porque es que
Pues no sé si a ustedes de pronto les ha pasado, pero de pronto que se han sentido como pisoteado o de pronto subestimado. Y de pronto la persona que tiene, está un poquito más arriba que uno, te oprime. Y no lo digo de manera física, físicamente no, sino psicológicamente. La verdad a mí sí me ha pasado. Entonces, eso es una manera también de matar a alguien poco a poco. Y haciendo todas esas cosas, pues yo pienso que así de pronto la misma persona diga o ella misma se eche flores y diga que es que Dios lo bendice y que Dios está con él y que Dios lo prospera, pues hay ciertos comportamientos que uno dice, pero ¿cómo? No sé, de pronto esa fue la palabra que a mí me despertó ahorita. Ok, interesante. Bien, de eso se trata, de que nos escudriñemos con el Señor Jesús. Ok. Blasfemia, engaño, opresión. Podemos orar al Señor y decirle, Señor, ¿cuándo he blasfemado? Soy- ¿Cuándo he engañado? ¿Cuándo he oprimido al que está más débil que yo? Como dice la hermana Elsie, una opresión psicológica o aprovecharme de su condición solo por un interés personal que tengo. ¿M? Pero no porque yo me preocupe por esa persona. Puedo a veces disimular, pero al Señor no se le escapa ninguna. Exacto, sí, así Sí, es. exacto. Bueno, entonces todo esto que nos... Ahora, aquí hay otro significado, ¿no? Recuerden que la Biblia es así. Hay otro significado. Cuando dice, se sienta al acecho en las aldeas, en los escondrijos mata al inocente, sus ojos espían al desvalido. Ese es Satanás. Acecha en el escondrijo como león en su guarida. ¿Se acuerdan cuando dice la Biblia como león rugiente anda buscando a quien devorar? Acecha para atrapar al afligido. Cuando estamos en aflicción, Él nos quiere atrapar con desconfianza hacia Dios, con dudas. Dice, y atrapa al afligido arrastrándolo a su red. Se agazapa, se encoge, o sea, Él no se muestra así de frente, no, Él todo es agazapado, escondido. Y dice, y los desdichados caen en sus garras. A ver qué dice. O pobres, dice acá, pobres en el sentido no económico, sino pobres de espíritu, porque no se han alimentado de la fuente de vida. Dicen, o sea, esta partecita es como actúa Satanás del 8 al 10, ¿sí? Y también al 11, porque él piensa que es que Dios se ha olvidado, que ha escondido su rostro de la gente, del mundo, ¿no? Entonces, Dios siempre ve todo, a él no se le escapa ni una, hermanos, ni una. ¿M? Y no es que él se haya ido, no, en su silencio, como decía la hermana Alcira el sábado pasado, él también trabaja, él está trabajando. Y podemos interpretar ese silencio como un trabajo que él está haciendo y a su debido tiempo él se manifestará. Entonces debemos esperar en Jehová y no abrir las puertas a la duda, a la desconfianza, porque finalmente eso es lo que quiere el enemigo. ¿M? Que haya dudas y desconfianza hacia Dios por parte de nosotros, del pueblo, de su pueblo. ¿M? Recuerden que el nombre del Padre es el que está en entredicho por el enemigo. El nombre del Padre es el que ha sido acusado de ser injusto, ¿sí? Entonces hay muchas cosas en juego ahí y nosotros somos la evidencia. Bueno, vamos a seguir alabando con el himno Oh Dios, mi soberano Rey, para que cantemos desde nuestro hogar. Oh Dios, mi soberano Rey, a ti daré honor. Tu nombre yo exaltaré, Santísimo Señor. Tus obras evidencias son de tu infinito amor.
Amén. Amén. Ay, qué lindos himnos, hermanos. Se alegran el corazón. Vamos a la otra porcioncita. Vamos a pedirle a la hermana Jessica, si es tan amable. Querida esposa, por favor, nos ayudas del 12 al 15. Listo, dice, levántate, oh Señor, alza, oh Dios, tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué ha despreciado el impío a Dios? Ha dicho en su corazón, tú no lo requerirás. Tú lo has visto porque has contemplado la malicia y la vejación para hacer justicia con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú has sido amparo del huérfano. Quiebra tu brazo, quiebra tú el brazo del impío y del malvado. Persigue su maldad hasta que desaparezca. Esta es la petición del Señor. ¿Qué le llama? Perdón, esta es la petición de David al Señor. ¿Qué les llama la atención aquí? Me llamó mucho la atención el último, sobre todo la última frase, persigue su maldad hasta que desaparezca. Una interpretación que yo le doy, que me llena de esperanza, es el trabajo que hace uno, que hace el Señor en uno. Hasta que desaparezca la maldad de nuestra vida, Él limpia, ¿no? O sea, ese perseguir su maldad hasta que desaparezca, también lo aplico para mi vida, ¿no? Para la vida de nosotros, en el momento en que el Señor está limpiando hasta que desaparezca toda mancha de maldad que haya en uno. Sí, Me llamó la atención. por eso él a veces se vuelve como nuestro perseguidor. No sé si les ha pasado. Como que el Señor está ahí encima de uno y uno como que cae en una, cae en otra y el Señor está ahí llamándole la atención, la atención, la atención. Pues porque Él quiere que nuestra maldad desaparezca. O sea, eso es parte de la limpieza del Señor también. ¿Ok? ¿Alguien más? Tengo una duda. Sí, señora. ¿Impío es igual o tiene el mismo significado del malvado? Impío el que practica la impiedad. O sea, las cosas ajenas a las que son de Dios. El malvado sería el que practica la maldad. Entonces, bueno, en ese sentido serían similares, más el malvado se goza en la práctica de la maldad, ¿m? Mientras que el impío tal vez está haciendo lo contrario a lo que el Señor dice. Ya. Voy a buscar el significado de impío. A ver Dale, sí, a ver qué nos dice, ¿cierto? buscámoslo, a ver. Ay, Impío. espera. Eso viene de impiedad. Y piedad son las prácticas religiosas, es el ser dado a las cosas de Dios, como tener esa conexión con las cosas de Dios. Entonces el impío es todo lo contrario, tener una conexión con las cosas que no son de Dios. Es un análisis que hago aquí en tiempo real, no he visto el significado, pero la hermana Lucy no lo va a ubicar Sí, y te lo compartes. dice Ujú. que no tiene o no siente compasión o piedad, que O no piedad. demuestra ninguna, sí, devoción religiosa. Eso es impío. Ujú. Sí, eso es impío. Ahora vamos a buscar malvado. Malvado. A ver Ok, vamos a qué ver aquí. significado, sí. Mientras lo encuentras, vamos a leer aquí el aporte de la hermana Ana Milena. Dice, impío es un concepto que proviene de un vocablo latino que sirve para referirse a alguien que carece de la virtud de la piedad o de fe en Dios. Ya. Mira lo que encontré de malvado, que Ujú, tiene maldad ujú. desde el punto de vista moral. Entonces son diferentes, ¿cierto? Yo Sí, tenía mi concepto de que era lo mismo, pero ya estoy viendo que no. ¿Sí? no, Mm, ujú. que tiene Sí, maldad. y es normal en la Biblia encontrar aparentes sinónimos, pero no. Sí.
Ahí nos podemos evaluar entonces, porque mira que el significado de Ana Milena dice que el que carece de la virtud de la piedad o de la fe en Dios. Ya, Cuando yo pierdo la fe en Dios, me convierto en impío. Hay claro. momentos en que yo me convierto en un impío. Es la enseñanza que hoy nos quiere dar el Señor. Entonces no es el ladrón, el asesino solamente, el violador de niños. No, en nosotros hay impiedad. Eso es lo que quiere quitar Jesús de nosotros, la maldad. Sí o si no, pues ya Y estaríamos cerca del si, cielo. y si Sí, en nosotros el Señor no hace esa limpieza, llegamos a ser como el violador, como el matón y como el que roba. O sea, a eso nos lleva. Eso es un proceso. Sí, claro. sí, Es como, o sea, yo creo que se aplica más bien como a los que profesamos el cristianismo, ¿cierto? A los que decimos que somos cristianos, pero lo decimos, pero realmente lo que vivimos es totalmente diferente. eso es impiedad, claro. Sí, porque muchas veces no se tiene compasión, ¿sí? Podemos tener familia de pronto que esté pasando por situaciones o podemos tener amistades que están pasando por situaciones y realmente no tenemos compasión, sino que a veces la lengua, la lengua es más dura y como nuestra conciencia está muerta, entonces no vemos que podemos llegar a pasar por situaciones duras, que podemos tener debilidades, entonces nos volvemos también impíos, ¿sí? Por ejemplo, aquí también hay algo que dice que no demuestra ninguna devoción religiosa ni respeto por las cuestiones religiosas, ¿sí? Se puede llegar a vivir eso, se puede llegar a vivir eso. Claro, no tengo respeto de las cosas de Dios, eso es impiedad. Y eso nos Sí, puede pasar. así es, sí. Sí, que a veces se echan un chiste de cosas de Dios y nosotros participamos, por ejemplo. Eso es impiedad. Sí, señor. Todas esas cositas ahí podemos mencionar. Bueno, entonces, mm, que el Señor nos ayude. No sé si alguien desea aportar algo más o ve algo más en estos 4 versículos. Miren que David es directo, dice, levántate, Señor, no te olvides de los pobres. Y él empieza a hacer preguntas a Dios, ¿por qué ha despreciado el impío a Dios? Y el 14, tú lo has visto, porque has contemplado la malicia y la vejación para hacer justicia con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú has sido amparo del huérfano. Y le pide, quiebra el brazo del impío y del malvado, persigue su maldad hasta que desaparezca. Entonces, miren que David no tampoco está diciendo que los destruya porque sí, pero mire que dice, persigue su maldad hasta que desaparezca, o sea, para que se extinga la maldad, se limpie, se descontamine. Bueno. Vamos entonces a seguir alabando. Vamos a la última sección de este salmo y vamos a cantar el himno. Sí, lo veremos. 180. Sí, lo veremos cuando venga en gloria. Sí, lo veremos al Rey y Señor. Ángeles y hombres
y lo veremos en su majestad. Todos unidos le tributaremos nuestra alabanza. Hosana al Señor, hosana al Señor. Sí, le veremos. Vamos a leer la última sección, hermana Lucy, si nos ayuda, por favor, estas 3 versículos para finalizar este salmo. Dice, el Señor es Rey eternamente y para siempre. Las naciones han perecido de su tierra. Oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes. Tú fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído para vindicar al huérfano y al afligido, para que no vuelva a causar terror el hombre de la tierra. Bueno, si les llama la atención algo, pueden participar. Definitivamente el Señor es Rey eternamente y para siempre. Él es el todo, ¿sí? Y su santa ley también, su santa ley, la ley moral de los 10 mandamientos es eterna, es sempiterna, ¿sí? Y eso es el todo del hombre. El todo del hombre es, pues, que guardemos su santa ley, porque es eterna y para siempre. Amén. ¿A quién fortalecerá el Señor el corazón e inclinará su oído para escuchar? Según esto. ¿Qué tipo de Al personas? huérfano y al afligido. Ah, no, los El humildes. 17. Los Ah, humildes. Ujú. ahí lo dice. Afligidos también es otro sinónimo de esa palabra en hebreo que está ahí. Humildes o afligidos. A esos son los que el Señor inclina su oído. Por eso, si el Señor no nos limpia, pues no vamos a tener una comunicación más directa con el Señor. No vamos a progresar en esa comunión con Él. ¿Ven lo importante que es? Ese es el todo de nuestra vida, la limpieza en el nombre de Jesucristo. Escudriñamiento constante. Cada semana trabajar en algo con el Señor. El orgullo, el egoísmo, la envidia, los celos, la lujuria, bueno, tantas cosas que nos acosan. La codicia. Eso es lo que debemos estar haciendo y eso nos va a hacer humildes. El Señor va a trabajar eso, nos va a dar, como Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para nuestras almas. Porque todas estas cosas abruman la vida, la hacen más pesada. El Señor quiere darnos esa humildad de Él. Y así Él nos va a fortalecer y va a inclinar su oído, vamos a oírlo más claramente, va a ser más cercano, va a ser algo cotidiano, va a ser algo muy hermoso estar con Cristo cada día. Ok, bueno, si alguien quiere decir algo más, vamos a cantar Ved a Cristo.